reciben este nombre porque están constituidos de acrilamida y bisacrilamida. ¿Qué es lo que pasa? Muy similar. Tengo mis cadenas de acrilamida y la bisacrilamida hace esto. Le llamamos que es un cross-linker, ¿sí? Nada más para hacer la polimerización. Estos geles, pues ya lo vimos hace ratito, tienen un poder de resolución mayor, ¿verdad? Habíamos visto cómo agarosa separaba, como ejemplo, cada 100 pares de bases. Acrilamida no, ella sí es poderosa y cada par de bases lo puede separar. Entonces ahí está, otra vez entra en juego. A ver, ¿de qué tamaño es el fragmento? Si yo lo quiero muy específico lo que busco, pues mejor cargo uno de poliacrilamida. La preparación de estos geles es un poquito más compleja, ahorita la vamos a ver, y son muy delgados. Aparte de la concentración de acrilamida que tenga, son muy frágiles. Van a ver que cuando hagamos la tinción, se rompen bien fácil, ¿sí? Ahí les voy a enseñar cómo sacar estos geles. Yo voy a lavar uno y hay unas 2 personas que me ayuden a hacer los otros. Lo importante de poliacrilamida, también separa DNA y RNA, pero también nos ayuda a separar proteínas. Entonces, nosotros vamos a utilizar la poliacrilamida para las proteínas. Es un uso muy importante en una técnica que se llama SDS-PAGE, por sus siglas en inglés de dodesil sulfato sódico. El SDS es muy usado, y electroforesis en gel de poliacrilamida. Ahorita vamos a hablar de estas variaciones. ¿Qué otra cosa es común en la poli? Que se corren en cámaras verticales. Si se fijaron, agarosa era horizontal, acrilamida son paraditas, son verticales. También tienen sus pozos, yo los cargo por acá arriba y hago el corrimiento tal cual, ¿no? Aquí tenemos los se me fue, bueno, el cátodo y el ánodo, en los polos negativo y positivo, con el mismo fundamento de la electroforesis en agarosa. Bueno, tenemos 2 tipos de sistemas, un sistema continuo y uno discontinuo. En el continuo vamos a manejar un solo gel, por lo tanto solo necesito un solo buffer, una cosa de todos nada más, ¿sí? En este caso sí lo voy a utilizar para separar DNA y RNA, pero no para las proteínas. Ahorita vamos a ver por qué no. Entonces, un solo gel con un solo tipo de buffer para todo el gel, para las muestras y para el llenado de la cámara, ¿no? En el sistema discontinuo, que es el que nosotros vamos a hacer en el laboratorio, necesitamos preparar 2 tipos de geles distintos. Un gel stacking, que en español lo podemos llamar como un gel concentrador, y un gel separador. Como tengo 2 tipos de geles, hagan de cuenta que es un gel con 2 partes, 2 en 1. Cada gel se prepara con un buffer a pHs distintos. Por eso es un sistema discontinuo, porque las proteínas primero pasan el gel concentrador y luego pasan al separador. Otra vez, por eso es discontinuo, ¿no? Estos tienen la capacidad de una mayor resolución todavía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros preparamos un gel con sistema discontinuo, yo preparo primero el separador abajo y luego le pongo el gel concentración en la parte de arriba, ¿no? Igual tenemos peines que nos forman los pozos y aquí es donde estaríamos cargando las muestras, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se prepara. Ahora, ¿por qué tenemos estos dos geles? El gel separador que está acá arriba, concentrador, tiene esa función precisamente. Por los iones que tiene de glicina y cloro, van a agarrar a las proteínas y las van a concentrar justo en la separación de ambos geles. Entonces yo cargo aquí las proteínas y traen diferentes concentraciones. Prendo mi cámara de electroforesis y empiezan a migrar las proteínas hasta abajo, y si se fijan lo que hacemos es concentrarlas al mismo nivel. Yo necesito concentrarlas para que al momento de separarlas se separe nada más por tamaño, no por concentración, ¿sí? Porque si yo no hago esto, tal vez tengo unas proteínas que están hasta aquí y otras abajo y se van a separar de diferente manera.
Entonces, por eso yo necesito mi gel concentrador primero, que haga eso, concentrarlas aquí. Luego, cambio mis condiciones para que atraviesen el gel separador y precisamente es lo que va a pasar, separar las proteínas y yo voy a observar bandas de proteínas también. ¿De hecho? Es prácticamente casi el mismo fundamento, ¿sí? Nuria. Profe, y por ejemplo, en ambos casos, la garosa, el corrimiento es, bueno, que se corre la banda es igual, o sea, es igual a esta, a diferencia pues de esta, que es completo, pues no es como no hay una concentración. A ver, no te entendí bien la pregunta. ¿En agarosa cómo? Es que ve que la garosa se corre parejo, pues no hay como una concentración, Ah, ya. a diferencia de esta. Sí, no hay problema en ese caso porque ahí nada más son ácidos nucleicos. En el caso de las proteínas, como aquí en este ejemplo particular, sí necesito hacer eso. Ahorita les voy a mencionar por qué las proteínas deben de hacer este punto, ¿no? Ah, ok, vale, gracias. Y luego tenemos una alternativa, ya tenemos sistema continuo, sistema discontinuo, y luego tengo una electroforesis en gel de poliacrilamida nativa discontinua. Si es discontinuo, yo sé que nada más va a haber un solo gel y un buffer para todo, para los geles, para la cámara, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que así como yo extraigo las proteínas, así voy a cargar el gel. Por eso llamamos nativo, porque las proteínas vienen así como fueron formadas. ¿Qué es lo importante de ventajas y desventajas? Que una proteína nativa, si recuerdan de nuestras clases anteriores y desde bioquímica, tienen diferentes niveles estructurales, ¿verdad? Primario, secundario, terciario e incluso cuaternario. Entonces yo puedo tener una muestra de un cultivo bacteriano y unas de sus proteínas van a estar en forma cuaternaria, otras van a estar en forma terciaria, otras en secundaria. La mayoría en terciaria porque en terciaria es como funcionan las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la separación electroforética no va a ser así parejita y bonita. ¿Por qué? Porque va a haber unas proteínas, recuerden que los aminoácidos que las forman tienen cargas positivas, otros negativas. Mi cámara de electroforesis tiene negativo y positivo abajo. Imagínense una proteína que tiene cargas negativas y positivas, pues se va a estar moviendo loca, ¿no? O sea, no se va a separar apropiadamente. Pero bueno, si yo necesito hacer esto, yo al momento de separarlas en mi gel de poliacrilamida, yo puedo ver las bandas de la proteína con su conformación nativa, su conformación natural. Es decir, que si estaba en estructura terciaria, así la voy a separar. Como no es reproducible por estas interacciones entre cargas distintas, en tamaños diferentes, los resultados pues, son difíciles de interpretar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Nosotros hemos visto, ¿sí se los puse? Bueno, no me acuerdo. Recuerden que muchas enzimas, pues no nada más es una unidad, no. Si se acuerdan de las RNA polimerasas, teníamos varias subunidades formando una enzima. Entonces, pues al momento de separarlo, tal vez una banda me está hablando. Sin embargo, tiene esta proteína, esta proteína, esta proteína. Entonces yo ya no separo cada una de las proteínas de manera particular. Esa será la desventaja, pero tal vez yo necesito ver la conformación final, que recuerdo el tamaño completo. Y muy parecido en el caso de la nativa, sí, pues es la misma. La discontinua, les decía, mantiene la carga nativa, tanto positivas como negativas, ¿no? Este punto es lo que les expliqué. Como muchas proteínas están formadas de varias subunidades, pues yo no puedo determinar el peso molecular tal vez de cada una. Yo lo determinaría de la proteína total, ¿no? Y bueno, luego tenemos la SDS page. Les decía, es un sodio dodesil sulfato, bueno, dodesil sulfato sódico, electroforesis en gel de poliacrilamida. En este caso ya es un sistema discontinuo, como lo vimos. Y decimos que es un sistema desnaturalizante, porque a todo le vamos a agregar esto, el SDS,
decir sulfato sódico. Este es un detergente que se encarga de desnaturalizar proteínas. Es decir, que si yo tengo mi estructura terciaria, al momento de preparar mi proteína con SDS, me la va a desdoblar a una estructura secundaria. Y de la secundaria a la primaria, que es la cadenita de aminoácidos, nada más. Por eso son condiciones desnaturalizantes. Cuando nosotros hacemos la extracción de proteínas, le agregamos SDS, le agregamos un reactivo también que se llama beta-mercaptoetanol, para deshacer, bueno, no deshacer, sino abrir las proteínas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todas se desnaturalizan. Y entonces, ahora sí, cuando yo cargue mi gel, todas van a migrar de la misma manera porque tienen la misma conformación. ¿De acuerdo? No una se va a quedar más arriba, no. Nada más van a migrar al mismo nivel y se van a separar nada más por su tamaño, ya no por las cargas. ¿Por qué? Porque resulta que el SDS, ¿dónde está mi imagen? Aquí. Imagínense que esta es mi proteína en estructura terciaria, toda la cadena de aminoácidos girando y bla, 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 tiene cargas diferentes. Cuando yo le pongo el SDS, ¿qué es lo que hace? La desnaturaliza. Número uno, pierde la estructura terciaria y se hace primaria, como lo veo en la imagen, se hace una cadena de aminoácidos. Y además, el SDS enmascara toda la carga de la proteína y las pone todas negativas. Entonces, los que eran positivos, lo tapa el SDS y lo pone negativo. Ahorita atiendo la pregunta. Entonces, va de nuevo. Cuando yo pongo en mi gel, ahora sí, todas las proteínas traen carga negativa y van a migrar al polo positivo, solo separándose por su tamaño, como si fuera el DNA en la agarosa. ¿De acuerdo? No alcancé a ver quién levantó la mano, chicos, lo escucho. Fui yo, profe, pero era para preguntar precisamente lo que acaba de decirte, que la volvía, al desnaturalizar, las volvía negativas. Esa era mi pregunta. Exacto, ajá. Y entonces esa es una ventaja. Ahora sí, mis experimentos ya son reproducibles, ya los resultados ya los puedo interpretar. Como migraron nada más en base a su tamaño, yo ya puedo decir, esta proteína tiene, no sé, 100 Daltons, esta tiene 90 Daltons, yo ya puedo ver su tamaño como tal. Porque también en poliacrilamida podemos cargar marcadores de peso molecular, pero para proteínas. ¿Vamos? ¿Dónde me quedé? Esto ya lo mencioné, al dibujito. Esto también se los mencioné ya. Y dudas hasta acá, chicos, de poliacrilamida. ¿Todo bien? Va. ¿Cómo los vamos a preparar? Yo necesito todos estos reactivos. Acrilamida y bisacrilamida también nos la venden así separado, pero también ya nos venden frascos con la mezcla, ¿no? Usualmente son los porcentajes que le ponemos de acrilamida y bisacrilamida como tal. Como es un sistema discontinuo, yo necesito dos buffers a diferente molaridad y pHs, el SDS para mantener la condición desnaturalizante, y tengo estos dos reactivos, persulfato de amonio y el TEMET, que es un tetrametiletilendamino. Estos dos, persulfato y el TEMET, son agentes polimerizantes. Quiere decir que solo hasta que yo le agrego estos dos, se va a polimerizar el gel, es decir, se va a solidificar. Mientras yo no se los ponga, sigue siendo agua todo lo demás. ¿Qué más? El buffer de corrimiento también es diferente al de agarosa, ¿eh? Nuestra cámara vertical, la fuente de poder y reactivos para la acción al final de la corrida, ¿no? Por ahí ustedes pueden consultar, hay una marca que vende todo este tipo de productos y de equipos, que es Biorad. No me dan comisión, pero es muy común en los laboratorios porque nos vende todas las cámaras de electroforesis, los aditamentos para preparar los geles, y pueden consultar ¿cómo le llamo? Como la guía para acrilamida de Biorad, que de hecho muchas cosas las saqué de ahí. Estas tablas, por ejemplo, nos dicen cómo preparar los geles. Nos dicen que un gel concentrador a 4%, pues bueno, le tengo que agregar
1.98 mililitros de mi solución de acrilamida bisacrilamida, tanto volumen de este primer buffer, si se fijan aquí ya no uso el segundo, tanto de SDS, de agua destilada, del TM, del persulfato. Todo para un volumen de 15 mililitros. Y nos dicen para los geles separadores, dependiendo porcentajes que yo necesito, o si yo quiero uno más, pues me dicen por cuánto hay que multiplicar. Entonces yo hago mis cálculos y voy haciendo cada uno de estos geles, ¿no? Entonces, número 1, vamos a preparar nuestro gel separador, el que va abajo. Vamos a mezclar todo esto en este orden, en un vaso de precipitado, por ejemplo, en un matraz. Me hace más fácil en un vaso que pues, tiene la boca más ancha. Y les decía, persulfato de amonio y el TEMED hay que ponerlo al final, ¿sí? Y todo esto hay que homogenizarlo bien con la pipeta. Si lo podemos hacer así como brujas, sí lo podemos mezclar así, con la mano tal cual, ¿no? Al final se ponen porque en cuanto yo se los pongo, el gel empieza a polimerizar y se empieza a solidificar, ¿no? Entonces, yo ya tengo mi mezcla. Bueno, biorranos, vitamentos. Nos venden estas cosas verdes que llaman pinzas. Y aquí vamos a sujetar estos dos vidrios. No sé si se alcanzan a ver que aquí hay un vidrio más alto y aquí hay un vidrio más chaparrito. Obviamente, en la unión entre ellos que está por acá, me queda un espacio. Y me queda un espacio suficiente para introducir la puntilla y echar el gel, bueno, vaciar el gel separador, la mezcla del gel separador. Oh, acá está, pensé que no lo había puesto. Entonces, de hecho, antes de preparar el gel tendríamos que hacer todo esto, ¿no? Acomodar mis pinzas y todo. Nos venden estas bases, estos soportes. Y pongo aquí mis vidrios con las pinzas. Aquí no sé si se alcanza a ver, hay como unas esponjitas de color gris. Les digo, estas esponjas de color gris lo que van a hacer es evitar que se derramen el gel, si es que llega a derramarse. Porque a veces yo no pongo bien los vidrios, los pongo desiguales y empieza a escurrir la poliacrilamida. Recuerden que eso hay que limpiarlo y no a la basura común, sino dependiendo de mi laboratorio para que disponga de este residuo contaminado. Vamos. Entonces, ya acomodé todo esto, preparo mi gel separador y rápidamente lo pipeteo a través del en medio de los vidrios para depositarlo abajo. ¿Sí? Le vamos a agregar un chorrito de agua destilada y vamos a dejar polimerizar, que es lo que viene por acá de aquí, de 45 minutos a 1 hora. ¿Cómo sé que ya acabó? Cuando yo tengo mis geles y ya polimerizó, yo voy a ver una línea, así, una línea bien definida del gel polimerizado que me separa el agua destilada que yo le puse en la parte de arriba, ¿no? Entonces yo ya acabé de prepararlo, retiro las pinzas con todos los vidrios y le escurro el agua destilada. Y vamos a preparar el gel, ¿cuál es? El concentrador, ¿no? Y es lo mismo. Agarro otro vaso de precipitado y le agrego todos mis componentes y al final persulfato de amonio y el TEME. Y me lo llevo otra vez. ¿Dónde está? Bueno, acá, perdón. Lo puse al revés. Me lo llevo otra vez acá, pipeteo el gel concentrador y le pongo el peine. Ya sabemos que el peine nos va a formar los pozos una vez que polimerice el gel. ¿De acuerdo? Ya que polimeriza esto, quito el peine, zafo las pinzas y puedo darle un enjuague al gel con agua destilada y me preparo para su carga y lo vamos a poner en una cámara de electroforesis vertical como la que vemos acá. Esta es la cámara de electroforesis. Aquí tenemos los vidrios, aquí la persona y tenemos estos otros aditamentos. Yo puedo poner aquí un gel de un lado y un gel del otro. Y acá tengo el mismo aditamento, puedo poner un gel adelante y un gel atrás. En una misma cámara de electroforesis puedo correr hasta 4 geles al mismo tiempo. ¿Sí? No es necesario que corra los 4. Uno lo puedo correr perfectamente. ¿Sí?
Nada más que si corro uno, si yo pongo aquí un gel, del otro lado debo de poner una base de plástico, como si estuviéramos nivelando la cámara, ¿va? Ya lo van a ver en el laboratorio todo esto. Y bueno, vamos a hacer la carga. Las muestras, como les decía, las preparamos ya en condiciones desnaturalizantes con el SDS, con la molécula que les digo, creo que no se los puse en las diapos. Es un beta-mercaptoetanol y también tiene colorante, como si fuera el buffer de carga de DNA. En cuanto yo ya tengo estas muestras, las podemos someter a calentamiento y me desnaturaliza más las proteínas todavía. Una vez que ya las calenté, ahí sí directamente ya no las vamos a mezclar con ningún buffer porque él ya trae su propio buffer. Entonces tomo unos 10-20 microlitros, introduzco la puntilla, no sé si se alcanzan a ver, que la punta de la puntilla entra justo en medio de los dos vidrios. Entonces en este caso es un poquito más fácil porque no hay riesgo de que ustedes se pasen y rompan el pozo. Entonces en cuanto sientan cierta presión, ahí le paro y descargo la muestra y lo veríamos como así. Y listo. Y cargo todos mis pocitos igual. ¿De acuerdo? Si se fijan también, la cámara en este punto ya la llenamos con buffer de corrimiento. Llenamos aquí en medio y llenamos afuera. Dependiendo si voy a correr 2 o 4 geles, lo lleno a la mitad o lo lleno completo. Y bueno, ya diferente, ¿verdad? Ya con guantes, ya con todo su equipo, etcétera. Y así van a estar así de atentos, van a llenar sus pozos, ¿no? Esta cosita en amarillo es un aditamento, es como una guía que nos ayuda a cargar los pozos. Es como si fueran las rueditas de la bicicleta en entrenamiento. Ustedes no, ustedes lo van a hacer a la brava sin esto. ¿Sí? Yo me enseñé así, ustedes también lo van a hacer, ¿no? Y bueno, como tenemos dos geles, concentrador arriba, separador abajo, hay que ajustar las condiciones de corrida a diferentes niveles. Por ejemplo, el gel concentrador yo lo corro a 150 voltios durante 5 minutos nada más. Y entonces las proteínas se harían así. Vean cómo está acá. Se ve como disperso, ¿verdad? Se ve como más volumen. Pero cuando migran en el gel concentrador, precisamente, vean, se concentran en una sola banda. Y ya acabaron los 5 minutos, cambio los parámetros y lo puedo ajustar a 120 voltios y el tiempo que yo necesite para que corran las proteínas hasta el final de nuestro gel, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya pasó un tiempo, vean, ya están las proteínas hasta abajo. Esto de la derecha es un marcador de peso molecular y sirve para lo mismo, ¿no? Y más de esto. Una vez que termina la corrida, yo tengo dos opciones para teñir. Puedo utilizar una solución de azul de Kumasi. Y es un poco más laborioso. Hay que agregarle la solución de azul de Kumasi y dejar el gel una noche en agitación. Al día siguiente retiro el azul de Kumasi y le agrego una solución reveladora que me va a desteñir esto para ver las bandas. Entonces este gel está hermoso, y esto no es mío. Y es lo mismo, cada una de estas banditas me dice una proteína de un tamaño diferente. Entonces vean aquí cuántas bandas hay, pues imagínense cuántas proteínas no tiene una célula, ¿no? Y listo. O yo puedo optar por teñir con nitrato de plata. Ya nos venden reactivos de nitrato de plata y nos dicen, le agregas el frasco número 1, que es el nitrato, ahí en agitación, y luego le agregas el reactivo 2, que es una solución reveladora, y listo. El nitrato de plata lo podemos utilizar cuando tenemos muy poquitas cantidad de proteínas, pero resulta, para variar, que el nitrato también es tóxico. Entonces todos los residuos de la tinción de nitrato hay que rescatarlos en un frasco, y ya, les digo, cada laboratorio les va a decir a ustedes cómo disponer de esto, ¿sí? Si viene una empresa y se lo lleva, etc. Y por ejemplo, este sí es un gel mío. Es un gel mío que hice en el posgrado de poliacrilamida teñido con nitrato de plata. Entonces todos estos son mis muestras en cada carril, muchas proteínas,
y mi marcador de peso molecular, que me decía 200 Dalton, bla, bla, bla. Nosotros buscábamos una proteína que causa daño en las células del humano, de Salmonella, que tenía un tamaño alrededor de, si mal no recuerdo, de 42 Daltons. Entonces, vean, por ejemplo, aquí mi marcador, el que compraron era de 45 y se brincaba a 31. Entonces, por aquí vendríamos las proteínas que esperábamos. Aquí yo la señalé. Aquí estaba nuestra proteína que buscábamos. Vean la cantidad tan poquita. La salmonella lo sintetizaba tan poquito por las condiciones que yo la tenía. Entonces, con nitrato de plata podemos observar esto, ¿no? Esta imagen es internet, pero bueno, prácticamente es lo mismo. Así se ve, de hecho, los geles con nitrato de plata como café. Esto se ve así porque yo le cambié lo puse negativo también. Cuando hacemos el revelado de los geles, hay que tener cuidado porque la solución reveladora, en cuanto yo ya veo las bandas, se la tengo que quitar. Porque si no, el gel se quema y se empiezan a hacer manchas ahí espantosas. Y ya todo nuestro trabajo, pues ya valió. ¿Sí? Dudas, chicos, de poliacrilamida. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Sí, profe, todo bien. Muy bien. Y por último, esta no la vamos a hacer, pero me gusta siempre mencionárselas porque, pues, para que conozcan que hay más cosas. Es por sus siglas en inglés una PFGE, que es una electroforesis en gel de campos pulsados. En este caso, nos va a permitir separar incluso genomas completos de bacterias o de protozoarios así más sencillitos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto? Todo lo que les digo viene aquí en el texto. Para empezar, le decimos que son campos pulsados porque nuestra cámara de electroforesis, para empezar, no es una chiquita como vieron. Son cámaras que es como del tamaño de un escritorio pequeñito, pero son cámaras muy grandes también. Y vean acá, por ejemplo, tengo el polo negativo. Cuando aplico la primera corriente, el campo va así, en esta dirección, ¿verdad? En este punto quiere decir que el DNA se empieza a fragmentar. Pero si yo le cambio el pulso, ahora lo bombardeo hacia acá, pues el DNA se tiene que mover de otra manera para poder atravesar los poros del gel, porque el campo eléctrico yo lo estoy cambiando de dirección. Y luego le aplico un tercer campo en dirección distinta, pues el pobre, para poder seguirse moviendo, debe de volverse a voltear, y entre cada volteo se está fragmentando mucho, mucho, mucho en cada una de sus bases, ¿no? Esta es una ventaja de campos pulsados, que vamos a ver genomas completitos de bacterias, ¿sí? En este caso, los geles son de agarosa, pero es una agarosa distinta, ¿no? No es el agarosa común que lo vimos ahorita. No podemos cargar DNA purificado, ¿de acuerdo? Yo no quiero DNA fragmentado ya. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a utilizar células de cultivos como tal y las vamos a mezclar con agarosa caliente. Y las vamos a poner en pequeños moldecitos, como si fuera gelatina, ¿no? Yo aquí tengo mi cultivo bacteriano, la mezclo con agarosa y lo voy a poner esa mezcla de bacterias y agarosa en estos cubitos. En estos moldes, que se llaman plugs en inglés, ahí mismo vamos a hacer la lisis de la célula, la extracción del DNA, pero todo va a ocurrir aquí. Por lo tanto, el DNA no lo estamos manipulando y no lo estamos destruyendo. Con una extracción tradicional, como lo leyeron en las diapos, el DNA se rompe fácilmente, pero de esta manera ya no. Ya que tengo mi cultivo bacteriano, ya tengo el DNA afuera, por así decirlo, hay que hacer lavados de estos cuadritos de agarose. Y hagan de cuenta que se meten en unos tubos cónicos, le agregamos una solución de lavado y hay que estarlos pescando, pero resulta que la agarose no tiene color y el buffer no tiene color. Entonces es un show hacerlo. Yo lo hice 1 o 2 veces, nada más porque me quisieron enseñar, pero no era parte de mis experimentos, que bueno, porque si era mucha lata. Ya que tengo el DNA en mis cubitos, lo ponemos en el gel de agarosa, como lo ven acá, y vean los campos pulsados para hacer la separación.
Cuando hacemos la corrida de este tipo de geles, también debemos de estarle recirculando agua fría. Entonces necesitamos la cámara de electroforesis, el recirculador, y pues ahí conectarlo y que esté toda una noche. El problema con nosotros es que en el laboratorio a veces se iba la luz. Entonces dejábamos el recirculador funcionando y la cámara también. Y yo, sorpresa, llegábamos al día siguiente y se había apagado. Y va de nuevo a hacer toda la separación, ¿no? Bueno, es lo mismo pero con otra imagen. Y veríamos imágenes o geles así. Se parecen, ¿verdad? Pero pues no, realmente vemos más bandas. Como les digo, yo puedo separar genomas completos de bacterias. Entonces yo puedo decir, comparando el patrón de bandas, qué bacteria es genéticamente igual a la otra. Por ejemplo, si se fijan en el carril 2 y el 3, el patrón de bandas es idéntico. Si se fijan en el carril 4, no. Aquí tenemos una variación. Entonces la bacteria no es genéticamente distinta. ¿Por qué nos interesa esto? Al menos en Estados Unidos ustedes saben que cuando hay brotes de enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos contaminados, allá sí se rastrea qué producto es el que estaba contaminado, ¿no? Entonces empiezan a hacer entrevistas a las personas que tienen los síntomas de la enfermedad, claro, y van viendo si coincidió que comieron en un mismo restaurante, que consumieron el mismo platillo, por ejemplo. Entonces imagínense que, no sé, todos comieron una hamburguesa, ¿no? Y entonces empiezan a rastrear, van con el restaurante y le dice, a ver, ¿de dónde obtienes tu carne? ¿De dónde obtienes el jitomate? ¿De dónde obtienes la lechuga? Bla, 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 bla. Y se van con los distribuidores y hacen toma de muestras. Entonces, pues, ¿sabes qué? Resulta que el jitomate es quien trae a la bacteria. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo puedo yo decir que todas estas personas se enfermaron en el mismo lugar, con la misma bacteria, con el mismo alimento, por este tipo de estudios? ¿Por qué? Vamos a imaginar que son 3 personas a que les tome muestra, por ejemplo. O bueno, 3 muestras de jitomate, por ejemplo, para ver si traen a la bacteria. Entonces yo veo que esta y esta es el mismo patrón, entonces estas dos son responsables del brote. Esta ya no, porque es diferente genéticamente, entonces esta es otra bacteria que no tuvo que ver con el brote de la enfermedad. ¿No? Entonces es una aplicación que podemos tener con este tipo de electroforesis. Bueno, ya les mencioné la utilidad de esta. Y listo, chicos. ¿Dudas de electroforesis en general? No, profe. Creo que no. Muy bien. Perfecto. Entonces ya por último, si vieron, les dejé una tarea, porque si no se me olvida. Vamos a explicarlas, es bien, bien sencillita. Bueno, hay que elaborar 2 diagramas a mano. Uno para gel de agarose, otro para gel de poliacrilamida SDSPH, es decir, las condiciones desnaturalizantes, ¿no? El de los 2 geles, pues, el concentrador, perdón, y el separador. Hay que hacer un diagrama donde se vean 3 pasos, y se los pongo acá. No se ve. ¿Cómo se prepara el gel? ¿Cómo se cargan las muestras? ¿Y cómo se hace el revelado? Tanto para agarosa como poliacrilamida. ¿Sí? Diagramas o esquemas, está bien sencillo, ¿no? Hay que hacerlos, lo pueden hacer con tinta, mínimo 2 colores. Es muy similar a lo que hicieron el semestre pasado con el mapa conceptual de ácidos nucleicos. O sea, si yo pongo el texto aquí, no sé, agarosa, con un color, las líneas y los cuadros de otro color, para que se vea presentable y me ayude a calificar. Y muy importante, que se vean bien distinguidos los 3 puntos. Incluso lo pueden separar. Preparación de agarosa y su esquema, ¿no? Y también acá le ponen carga de muestras y los pasos que hay que seguir. Y revelado y los pasos que hay que seguir. Y lo mismo para poliacrilamida. Así de sencillo, ¿no? Entonces,
Si no tienen estos dos colores como mínimo, son 20 puntos menos. Ya saben que si la tarea se ve sucia, también bajo puntos, etcétera, ¿no? Si la letra no se entiende, yo no la reviso. Hay que tomar una foto o a escanearlo. Ya saben que lo pueden hacer en hojas blancas, rayadas, cuadriculadas, no importa. Convertir en formato PDF. A veces su celular o el escáner convierte sus imágenes en un formatos raros que luego yo no puedo abrir. Si pasa esto, yo no creo nada y no califico, ¿no? Igual, la imagen, ya saben, debe ser clara, que no se vea con mucho brillo, que no esté oscura, que no esté fuera de foco. Y como van a convertirlo en PDF, este es un paso adicional que agregué. Cuando lo conviertan, hay que asegurarse que la foto se vea derecha, que yo no vea el esquema ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha, ni de cabeza. Es decir, o sea, yo cuando abra la imagen, yo tengo que ver así, DNA. Si lo veo así y lo tengo que estar volteando, ¿no?, o de cabeza, yo no lo voy a revisar. Fíjense muy bien en ese punto, por favor. Nombre del archivo ya lo sabemos, mis dos apellidos, tarea 1, séptimo A, bla, bla, bla. Los dos apellidos, ya saben que si yo me peleé con mi papá, no lo conozco, me abandonó o no me dejó herencia, no importa. Los dos apellidos. Luego me ponen el materno nada más y ahí estoy buscando en la lista para subir la calificación. ¿Cuándo hay que entregarla? El viernes 11 a más tardar a las 9. Una semana. Ya saben que si aquí me dice Classroom 9.1, ya no la reviso, ¿no? ¿De dónde van a sacar esto? Pues de la presentación perfectamente lo pueden obtener. De los libros que les dejé como bibliografía, vienen también partes de esto, etc. ¿Por qué lo menciono? Porque desde quinto tienen la información para hacer las tareas en mis diapos y buscan en otro lugar, está bien, pero lo buscan en lugares incompletos o que ni son. Esta tarea a mí me trauma mucho porque yo creo que fácil el 70% de los alumnos para acrilamida encuentran un artículo y el mismo durante estos años que he dado la materia, donde hablan de una extracción de DNA de bacteria y al final sí hacen la electroforesis en poliacrilamida. Pero como que no les camina la ardilla y nada más me ponen la extracción de DNA que ni siquiera estoy pidiendo. Y no ponen nada del gel de poliacrilamida y pues eso ya sacaron 50, porque es la mitad de la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien de dónde sacan la información, vean bien qué es lo que les estoy pidiendo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicos, de la tarea? ¿Todo bien? Nuria. Profe, mínimo 2 colores, pero podemos usar más, ¿verdad? Sin problema. Claro, sí, no importa. Ok. Tú puedes usar 70 colores, yo feliz, pero mínimo 2. ¿No? Ok, vale, Por favor. gracias. ¿No de qué? ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, pues listo, chicos, vamos a dejarla hasta acá. Ya saben que el próximo viernes nos vemos en el salón. El director nos dijo a los profes que hoy nos pasa el